Nunca imaginé que algo tan simple como subir al garaje cambiaría por completo mi día, y, honestamente, mi vida. Era un día normal, el tipo de día en que todo parece tranquilo, familiar. El sol entraba por la ventana de la cocina, mi hijo estaba ocupado con sus cosas y, como siempre, yo estaba haciendo mis tareas mientras pensaba en cosas mundanas. Pero había algo que todavía no podía ver, algo que estaba esperando a que lo descubriera. Cuando llegué al garaje, vi el coche de la suegra de mi hijo. Al principio pensé que era solo eso, un coche. Pero había algo diferente. No podía explicar qué era exactamente, tal vez era la forma en que estaba estacionado, tal vez eran esos pequeños detalles que solo notas cuando algo no encaja. Y mientras me acercaba lentamente, mi corazón empezó a latir más rápido. Cada paso que daba hacia ese coche me llenaba de una mezcla extraña de curiosidad y miedo. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu hogar no está bien, aunque todo parece normal? Esa sensación que no te deja tranquilo, que te hace mirar 2 veces, 3 veces, y aún así no sabes porque tu instinto te grita que algo va a pasar. Así me sentí yo ese día. Lo que encontré dentro del garaje me dejó sin palabras. Honestamente, si te lo contara ahora mismo, probablemente no me creerías, pero te prometo que todo lo que pasó es real. Cada pequeño detalle, cada sombra, cada sonido extraño que escuché esa mañana tiene un significado, y todo comenzó con un simple coche que no debería haber estado ahí. Y justo cuando crees que esto es solo un pequeño misterio familiar, todo empieza a desmoronarse. Lo que descubrí no solo me dejó en shock, sino que también me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi hijo, su suegra y, en realidad, sobre mi propia familia. Es una historia de secretos, de confianza rota, de emociones que no puedes contener, y créeme, cada minuto que pasa dentro de este garaje se siente más intenso, más inquietante. Te lo advierto, esta no es una historia común. No es solo curiosidad ni simple drama familiar. Es un viaje donde cada pequeño descubrimiento te hará sentir el corazón latiendo más rápido, donde cada paso que doy dentro de ese garaje te hará preguntarte, ¿y si esto me pasara a mí? Así que, si alguna vez has sentido que la vida te coloca frente a secretos que no estás preparado para ver, si alguna vez la curiosidad te ha llevado a un lugar del que no hay vuelta atrás, entonces quédate conmigo. Porque lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, es algo que te va a mantener al borde del asiento. Y créeme, nada te prepara para lo que está a punto de suceder dentro de este garaje. Siempre pensé que nuestra casa era el tipo de lugar donde nada realmente extraordinario pasaba. Cada rincón tenía su historia, cada objeto parecía estar exactamente donde debía. La cocina, con su aroma constante a café recién hecho y pan tostado, era mi refugio por las mañanas. Mi hijo, como siempre, estaba corriendo de un lado al otro, ocupado con sus cosas, escuchando música a todo volumen como si fuera un concierto privado. Y su esposa, mi nuera, siempre tan organizada, con esa manera de mover las cosas del lugar que uno no nota hasta que busca algo. El garaje, ese espacio que muchos considerarían aburrido, para nosotros era casi un mundo aparte. Siempre lo habíamos usado para lo básico, guardar el coche de mi hijo, algunas bicicletas, un par de cajas que nunca encontramos motivo para abrir, y las herramientas que él insistía en mantener ordenadas a su manera, que era un orden que nadie más entendía. Cada vez que entraba allí, podía sentir el olor del aceite mezclado con la madera vieja de los estantes, un aroma que, de alguna manera, me daba seguridad porque significaba normalidad, rutina. Mi hijo tenía su bicicleta favorita siempre apoyada en la esquina, un casco que siempre olvidaba, y varias cajitas con recuerdos de cuando era niño. Su suegra, bueno, ella tenía un coche que rara vez usaba. Estaba allí, estacionado como si fuera una estatua silenciosa, imponente en medio del garaje, y todos simplemente lo ignorábamos porque siempre parecía que no molestaba. Su presencia era como un invitado que llega y nadie recuerda invitar, pero que tampoco incomoda realmente. Recuerdo que ese día todo parecía especialmente tranquilo. Había un leve sol entrando por las ventanas del garaje, y las sombras de los estantes y herramientas dibujaban figuras en el suelo que casi parecían bailar con la luz. Hasta ese momento, no había señales de que algo estuviera fuera de lugar. El sonido de la bicicleta al rodar ligeramente cuando alguien la empujaba, el leve chirrido de la puerta del garaje al abrirse y cerrarse, todo parecía tan normal que me sentí relajada, casi confiada.
Pero lo que no sabía, y lo que nunca hubiera esperado, era que detrás de esa normalidad cotidiana se escondía algo que cambiaría por completo mi percepción de todo lo que creía seguro en nuestra familia. Mientras caminaba por el garaje, podía notar pequeños detalles, la forma en que la luz reflejaba en el coche de la suegra, el polvo que se había acumulado en lugares donde nunca lo había visto antes, la manera en que los objetos parecían ligeramente desplazados, aunque nadie hubiera tocado nada, pequeñas cosas que, si uno no estaba atento, pasaban desapercibidas. Mi hijo, como siempre, estaba metido en su propio mundo, hablando de sus cosas con esa mezcla de entusiasmo y distracción que lo caracteriza, mientras su esposa revisaba sus notas para algún proyecto que tenía entre manos. Todo parecía normal, y por eso nadie notó nada extraño, hasta que yo subí, despacio, hacia donde ese coche estaba estacionado, con la sensación de que algo estaba a punto de romper esa calma perfecta. Era curioso cómo la normalidad puede engañar tanto. Uno puede mirar el mismo lugar todos los días y creer que lo conoce por completo, que cada sombra, cada objeto, cada sonido está bajo control. Y allí estaba yo, caminando por un espacio que conocía como la palma de mi mano, pero con un extraño presentimiento que me decía que algo estaba a punto de cambiar. Nunca imaginé que algo tan simple, tan cotidiano como un garaje, pudiera convertirse en el escenario de una historia que me dejaría sin palabras, una historia que me enseñaría que incluso lo más familiar puede esconder secretos inesperados. Incluso ahora, al recordar esos momentos, puedo sentir la combinación de tranquilidad y anticipación que llenaba ese lugar. Cada objeto parecía tan inofensivo, cada rincón tan familiar, y sin embargo, había un aire de misterio que no podía identificar. Era como si el garaje mismo supiera que algo estaba por revelarse, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría la forma en que vería a mi familia para siempre. Y mientras me movía lentamente por el garaje, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, no podía evitar observar cada detalle, cada pequeña irregularidad, el brillo de un metal que parecía fuera de lugar, un olor extraño mezclado con el aceite y la madera vieja, una sensación sutil de que algo estaba fuera de lugar. Nada de eso hacía sentido todavía, pero algo dentro de mí sabía que este lugar, que siempre había sido tan ordinario, estaba a punto de volverse extraordinario, y no de la manera que uno espera. Algo no estaba bien, desde el primer momento en que puse un pie en el garaje, sentí que algo había cambiado, aunque a simple vista todo parecía normal. El coche de la suegra de mi hijo estaba allí, como siempre, silencioso y estacionado donde debía estar. Pero había pequeños detalles que no encajaban, un brillo extraño en la pintura que no recordaba, una leve marca en el suelo que parecía reciente, y el aroma, sí, el aroma era diferente. Mezclado con el olor a aceite y madera vieja, había un toque metálico, casi imperceptible, pero suficiente para que mi instinto empezara a alertarme. Mientras caminaba despacio, cada sonido me parecía más intenso de lo habitual. La bicicleta de mi hijo crujió ligeramente al tocar el suelo, como si protestara por mi presencia, y el leve chirrido de la puerta del garaje me hizo dar un salto involuntario. Sabemos que el cerebro humano está diseñado para notar anomalías incluso en los lugares más familiares, pequeños cambios activan nuestra atención, y ese día, cada señal parecía decirme que algo estaba a punto de suceder. Empecé a examinar los objetos a mi alrededor. Las cajas que normalmente estaban alineadas perfectamente, esta vez parecían desplazadas, ligeramente torcidas. Una de las herramientas que siempre colgaba de su gancho estaba en el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer apresuradamente. Mi curiosidad crecía con cada pequeño detalle, y no podía evitar preguntarme, ¿es esto normal, o estoy empezando a imaginar cosas? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de miedo y fascinación se apoderó de mí. Pensé en mi hijo, en su rutina, en cómo cada uno de nosotros confía en la familia para mantener cierto orden y seguridad. Y sin embargo, en ese momento, toda esa confianza empezó a tambalearse. Me pregunté si él notaría estas pequeñas diferencias, si su madre lo habría hecho, y sobre todo, qué secreto podría estar escondido detrás de estos detalles que a simple vista parecían insignificantes. Mientras avanzaba hacia el coche, un ligero golpe resonó desde la esquina del garaje. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de escuchar mejor. Podía sentir mi propia ansiedad creciendo, como si cada músculo estuviera alerta, preparándose para lo inesperado. La mente humana, como sabemos,
tiene la extraña habilidad de combinar recuerdos con percepciones actuales, creando una sensación de algo está mal, incluso antes de que se vea claramente qué es. Y ahí estaba yo, atrapada en ese espacio familiar, con esa sensación exacta. Observé los reflejos en el coche, tratando de encontrar alguna explicación lógica, tal vez era solo la luz, o la manera en que el sol caía a través de la ventana del garaje. Pero algo en el aire me decía que no. Era esa combinación de pequeños detalles, cada uno aislado podría ser inocente, pero juntos creaban una historia diferente, una historia que mi intuición empezaba a descifrar lentamente. Un ligero susurro del viento entrando por la puerta del garaje me hizo girar la cabeza. Mi hijo estaba en la sala, y su voz resonó brevemente, riendo con su esposa. Parecía todo normal, pero incluso en ese instante, no podía ignorar la tensión invisible que flotaba en el aire. A veces, los conflictos familiares son silenciosos, no se gritan, no se ven en la superficie, pero la intuición humana puede detectarlos. Y en ese momento, cada pequeño detalle me decía que algo estaba oculto, algo que aún no estaba listo para mostrarse. Avancé un paso más, y mi mano rozó la bicicleta de mi hijo, que estaba ligeramente fuera de lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mente intentaba racionalizar, tal vez me estoy imaginando cosas, tal vez todo es coincidencia, pero una parte más profunda de mí sabía que no era coincidencia. Había señales aquí, señales que solo alguien atento notaría, un destello de metal que no recordaba, un olor extraño mezclado con el aceite, un objeto fuera de lugar que normalmente estaba perfectamente alineado, pequeños detalles que juntos empezaban a contar una historia distinta. Mientras mi mirada se posaba en el coche de la suegra, sentí que el tiempo se ralentizaba. Cada respiración, cada movimiento, cada pequeño sonido se amplificaba. La mente humana tiende a enfocarse en lo anómalo, a buscar patrones, y esa tarde no fue diferente. Yo estaba atrapada en esa búsqueda, combinando recuerdos con percepciones, tratando de anticipar lo que estaba por descubrir. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi visión de todo lo que creía familiar y seguro. Por un momento, cerré los ojos y respiré profundo, intentando calmar la ansiedad que se acumulaba. Sabía que lo que estaba a punto de suceder requeriría valentía, porque no era solo un misterio pequeño, era algo que implicaba a mi familia, a mi confianza, a lo que creía inmutable. Y mientras me preparaba para mirar más de cerca, una pregunta se formó en mi mente: ¿estoy lista para ver la verdad, aunque duela? Cada paso que daba dentro del garaje me acercaba a la revelación. Cada objeto fuera de lugar, cada sonido extraño, cada olor diferente, todos ellos eran pistas silenciosas de algo mucho más grande de lo que mi mente podía comprender en ese momento. La normalidad había sido solo un velo, y yo estaba a punto de levantarlo. Subí lentamente, cada paso que daba resonaba en el silencio del garaje, como si cada eco me recordara que estaba a punto de enfrentar algo que no debía. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mi pecho, mientras mis manos se aferraban ligeramente al borde de la bicicleta de mi hijo para no perder el equilibrio. Respiraba despacio, intentando calmarme, aunque sabía que cada segundo acercaba mi mirada a algo que cambiaría todo. El coche de la suegra seguía allí, aparentemente normal, pero algo en él me hizo detenerme. No era la forma, ni el color, ni siquiera el lugar exacto donde estaba estacionado, era algo mucho más sutil. Era la sensación de que estaba viendo algo que no debería estar ahí. Mis ojos recorrieron lentamente la superficie del coche, y de repente lo noté, un pequeño destello en la ventana trasera, un reflejo extraño que parecía moverse incluso cuando yo permanecía inmóvil. Mi respiración se hizo más rápida, y una mezcla de miedo y fascinación me invadió. ¿Qué demonios es eso?, pensé. Intenté racionalizarlo, tal vez era solo la luz, o un reflejo de alguna herramienta metálica, pero no, algo dentro de mí sabía que no era así. Era un detalle tan pequeño, casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi instinto se activara. Avancé un paso más, con los ojos fijos en ese punto del coche. Mi mano temblaba levemente, como si cada fibra de mi cuerpo supiera que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría todo lo que conocía. Podía oír mi propia respiración y el leve crujido del suelo bajo mis pies. Todo parecía detenido en el tiempo, y sin embargo, algo invisible flotaba en el aire, algo que me decía: prepárate, esto no es lo que parece. Me incliné un poco,
tratando de ver mejor. Y entonces lo vi. Un objeto, o más bien, algo que no pertenecía allí. No podía creerlo de inmediato, y mi primera reacción fue apartar la mirada, cerrar los ojos un segundo, como si ignorarlo pudiera deshacer lo que acababa de percibir. Pero no pude. Abrí los ojos lentamente, y lo volví a mirar. Y ahí estaba, algo que jamás había esperado ver en nuestro garaje. Mi respiración se detuvo por un segundo. El corazón me latía en los oídos. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Mi mente estaba llena de preguntas, cada una más confusa que la anterior. ¿Cómo llegó esto aquí?, pensé. ¿Quién lo puso? ¿Por qué nadie me lo dijo? Cada segundo que pasaba parecía más largo, como si el garaje mismo estuviera jugando conmigo, prolongando el momento antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Me acerqué despacio, casi arrastrando los pies, tratando de mantener la calma. Cada detalle se grababa en mi mente, la forma en que el objeto estaba colocado, la sombra que proyectaba bajo la luz del sol, el leve olor a algo desconocido mezclado con el habitual aceite y madera. Todo me decía que esto no era casualidad. Mi corazón quería salirse del pecho, y aún así, un lado mío estaba fascinada, como si cada pequeño detalle contara una historia que necesitaba ser escuchada. Intenté tocarlo con la punta de los dedos, solo para confirmar que estaba ahí, que no era un reflejo o un truco de la luz. La textura era fría, inesperadamente diferente de cualquier cosa que hubiera tocado en ese garaje antes. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante, me sentí atrapada entre la curiosidad y el miedo. Sabía que lo que estaba viendo era importante, que era el inicio de algo que no podía ignorar, algo que iba a cambiarlo todo. Me senté un momento, apoyándome contra el coche de mi hijo, intentando procesar. Cada pensamiento me llevaba a más preguntas que respuestas. Recordé las conversaciones triviales del día, las risas de mi hijo y su esposa, la sensación de seguridad que había tenido minutos antes, y ahora todo parecía irrelevante frente a lo que estaba frente a mí. Era un choque emocional, el tipo de momento que te hace sentir vulnerable y expuesta, pero también increíblemente alerta, como si tu mente supiera que algo trascendental estaba ocurriendo. Cada vez que volvía a mirar, descubría un nuevo detalle que aumentaba mi desconcierto. La combinación de la luz, la sombra, el objeto mismo y el silencio del garaje creaba una tensión casi insoportable. Estoy soñando, pensé varias veces. Pero no era un sueño. Cada sonido, cada aroma, cada sensación táctil me recordaba que estaba despierta y sola con este descubrimiento. Mis manos temblaban mientras extendía la mano un poco más, acercándome al objeto, y mi respiración se hizo más entrecortada. Un instante parecía eterno, y la anticipación de lo que estaba a punto de comprender me dejó completamente paralizada. Sabía que una vez que entendiera lo que tenía delante, nada volvería a ser igual. El garaje, mi familia, la rutina de todos los días, todo estaba a punto de cambiar. Y entonces, justo antes de tocarlo por completo, me detuve un segundo, respirando profundamente, consciente de que este era el momento que separaba la calma de la tormenta. Porque lo que estaba a punto de descubrir no era solo un detalle extraño, era un secreto que había estado oculto justo delante de mis ojos durante mucho tiempo, esperando a que alguien finalmente lo viera. Después del primer shock, respiré profundo y traté de calmar mi mente agitada. Sabía que no podía quedarme paralizada, tenía que entender qué estaba pasando. Empecé a examinar el coche más de cerca, como una detective tratando de juntar piezas de un rompecabezas que nadie más había notado. Cada esquina, cada grieta, cada reflejo podía contener una pista. Primero, me incliné hacia la ventana trasera. Algo brillaba débilmente allí, justo en la esquina. Era un pequeño objeto, apenas visible si no lo buscabas con atención. ¿Sería una llave olvidada? ¿O algo más? Mi mente empezó a hacer conexiones, recordando pequeños detalles de días anteriores que ahora cobraban sentido, la manera en que la suegra de mi hijo había entrado al garaje en ocasiones extrañas, los momentos en que parecía revisar algo sin decir nada, y esa sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar. Decidí mirar debajo del asiento del coche. Allí, casi escondido en la sombra, vi algo que no debería estar allí. Un papel arrugado, con una letra que parecía familiar, pero a la vez misteriosa. Lo levanté con cuidado,
tratando de no romper nada, y mis ojos recorrieron cada palabra. Era algo que me daba más preguntas que respuestas. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había puesto? ¿Y desde cuándo? Cada letra parecía contar una historia secreta, una que nadie había compartido conmigo hasta ese momento. Mientras sostenía el papel, mi mirada se desplazó al resto del garaje. Las herramientas estaban intactas, pero algunas cajas habían sido movidas ligeramente. Un pequeño destello metálico llamó mi atención en una de las estanterías. Me acerqué, y vi un objeto que parecía un llavero, pero no era uno común. Algo en él me hizo pensar inmediatamente, esto no estaba allí por casualidad. La mente humana, según estudios sobre comportamiento familiar, tiende a esconder cosas en lugares que se consideran seguros y olvidados, y el garaje es uno de los sitios más frecuentes, precisamente porque nadie espera encontrar secretos allí. Eso explicaba muchas cosas que antes me parecían confusas. Cada hallazgo me hacía sentir más como una detective dentro de mi propia casa. Me preguntaba si estaba exagerando, pero los hechos eran claros, algo se había movido, algo se había colocado a propósito, y mi instinto me decía que cada pequeño detalle era parte de un rompecabezas más grande. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad superaba al miedo. Observé el coche desde todos los ángulos, buscando cualquier otra señal. La pintura tenía marcas que no recordaba, y un aroma extraño flotaba alrededor, mezclándose con el olor habitual del aceite y la madera vieja. ¿Podría ser algún tipo de sustancia que dejara rastros? Mi mente empezó a considerar posibilidades, como si estuviera resolviendo un misterio en una película. Y cada vez que encontraba un pequeño detalle, mi imaginación corría, ¿sería esto un mensaje, una advertencia, o simplemente un descuido que alguien quería ocultar? Mientras revisaba las cajas cercanas, vi un pequeño cuaderno, parcialmente oculto detrás de un par de herramientas. Lo abrí con cuidado y, aunque las páginas estaban llenas de notas aparentemente normales, algunas líneas parecían fuera de contexto, nombres, fechas, símbolos que no entendía de inmediato. Era como si alguien hubiera intentado dejar pistas, pero de manera que solo quien prestara atención podría encontrarlas. Cada página me hacía más consciente de que había algo mucho más complejo detrás de lo que había visto al principio. Empecé a hacer conexiones entre los objetos, el llavero, el papel arrugado, las marcas en el coche, el cuaderno con notas crípticas. Cada elemento parecía contar una parte de la historia que todavía no podía comprender completamente. Y mientras lo hacía, no pude evitar hablar en voz baja, como si alguien pudiera escucharme, esto no está bien, algo aquí está escondido y nadie me lo ha contado. Incluso comencé a cuestionar a mi hijo y su esposa en silencio, ¿habrían notado esto? ¿Lo habrían dejado intencionalmente? Según la psicología del comportamiento, las personas a menudo subestiman la capacidad de otros para notar pequeños cambios en el entorno familiar, y eso hace que los secretos se acumulen hasta ser imposibles de ignorar. En ese momento, yo estaba empezando a ver todo con una claridad que mezclaba miedo y fascinación. Mi respiración se volvió más consciente mientras examinaba cada rincón del garaje, buscando lo que aún no había encontrado. Cada paso, cada movimiento, aumentaba la tensión, cada sonido del garaje, desde el leve crujido de la puerta hasta el zumbido distante de algún electrodoméstico, parecía marcar el ritmo de la historia que se estaba revelando. Me sentí atrapada y, al mismo tiempo, totalmente despierta, lista para descubrir la verdad detrás de lo que parecía un día ordinario en mi hogar. Y mientras sostenía los objetos que había encontrado, haciendo conexiones mentales entre ellos, no podía evitar mirar directamente a la cámara, como si hablara con quien me acompañaba. Miren esto, cada pieza encaja en un patrón que nadie esperaba, ¿pueden sentirlo conmigo? Esto es solo el comienzo, y la verdad es más grande de lo que cualquiera podría imaginar. No podía creer lo que estaba viendo, cada detalle que antes parecía inofensivo ahora me golpeaba con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar, y cada respiración era un recordatorio de que estaba enfrentando algo que jamás imaginé encontrar en mi propia casa. La sorpresa inicial se convirtió en incredulidad, y luego en un miedo silencioso, un miedo mezclado con rabia, tristeza y confusión. Al mirar el coche, el papel arrugado, el llavero, y cada pequeña pista que había descubierto, me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era algo trivial. Había secretos escondidos,
decisiones tomadas sin que yo lo supiera, y ahora todas esas piezas encajaban en un patrón que me resultaba dolorosamente claro. ¿Cómo podía ser que alguien en quien confiaba hubiera permitido que esto sucediera sin decirme nada? La sensación de traición se hacía más intensa con cada segundo. Mientras mi mente intentaba procesar, recordé algo que leí sobre la psicología familiar. La traición dentro de una familia genera un impacto emocional mucho más profundo que en otras relaciones, porque la confianza está implícita, casi automática. Uno espera seguridad, y cuando esa seguridad se quiebra, el shock es doble. Así me sentía yo, atrapada entre lo que conocía y lo que ahora estaba enfrentando, entre la rutina diaria y un secreto que parecía casi imposible de aceptar. Intenté hablarme a mí misma, tratando de racionalizar, tal vez hay una explicación, tal vez no es tan grave, pero incluso mientras decía eso, mi corazón no dejaba de latir con fuerza, y mi respiración se volvía irregular. Cada objeto que había examinado antes ahora parecía tener un significado más oscuro, más profundo. Las pequeñas pistas que habían captado mi atención ahora parecían gritarme la verdad, una verdad que no estaba preparada para afrontar. Sentí una mezcla de emociones que me dejaron paralizada, miedo, incredulidad, tristeza y un profundo sentido de pérdida. Era como si todo lo que había dado por sentado sobre mi familia se desmoronara ante mis ojos. El coche que antes parecía solo un vehículo ahora era un símbolo de secretos, decisiones ocultas y confianza rota. Mi mente intentaba encontrar sentido, intentando unir las piezas, pero cada nueva conexión me hacía sentir más desorientada, más vulnerable. Me di cuenta también de la complejidad emocional que esto traía. ¿Debería confrontar a mi hijo? ¿Y su esposa? ¿O debería esperar, observar más, recolectar más pruebas antes de decir algo? La duda y el miedo se mezclaban, creando un dilema moral que me dejaba sin fuerzas. Esas decisiones, pensé, son las que definen a una familia, cómo reaccionamos ante la traición, cómo enfrentamos la verdad, y si elegimos el silencio o la confrontación. Mientras estaba allí, sola en el garaje, cada sonido se amplificaba, el crujido de las herramientas, el zumbido lejano de algún aparato, incluso la respiración de mi propio cuerpo parecía demasiado fuerte. Todo estaba cargado de tensión, y cada pequeño detalle hacía que mi corazón latiera más rápido. Sabía que este momento marcaría un antes y un después, no solo para mí, sino para toda la dinámica familiar. La confusión se mezclaba con la curiosidad, quería entenderlo todo, pero también temía lo que descubriría si miraba más profundo. Cada pensamiento que cruzaba por mi mente parecía un dilema ético, un conflicto interno, la necesidad de saber versus el miedo de enfrentar la verdad. Mi cuerpo reaccionaba, tensión en los hombros, manos temblorosas, un nudo en la garganta. Cada señal de mi cuerpo me recordaba que estaba experimentando algo intenso, algo que pocas personas enfrentan en la rutina diaria de su hogar. A medida que pasaban los minutos, la emoción crecía. Cada pequeño descubrimiento anterior ahora se combinaba en un panorama más grande, más perturbador. No era solo un secreto, era una historia de decisiones ocultas, de confianza quebrada, y de emociones que nadie había considerado. Me sentía atrapada entre el amor que sentía por mi familia y la necesidad de enfrentar lo que estaba ocurriendo, un conflicto que me dejaba completamente expuesta y vulnerable. Y mientras estaba allí, respirando profundamente y tratando de recomponerme, no podía evitar mirar hacia la cámara, como si hablara con quien me acompañaba. ¿Pueden sentirlo conmigo? Cada detalle, cada pequeño indicio, no era coincidencia. Esto es más grande de lo que pensé, y ahora estoy atrapada en medio de algo que me duele, me confunde, y al mismo tiempo, me obliga a enfrentar la verdad. En ese momento, comprendí que no podía ignorar lo que había encontrado. La normalidad se había roto, la confianza estaba comprometida, y la emoción que sentía no era solo miedo, era la mezcla de traición, sorpresa y dolor que viene cuando descubrimos algo que nadie nos había contado, pero que siempre estuvo frente a nosotros. Era un momento que quedaría grabado en mi memoria para siempre, un instante donde la emoción y la realidad se entrelazaban de manera imposible de ignorar. Finalmente, supe que no podía seguir evitando la verdad. Cada pequeño detalle que había descubierto en el garaje, cada señal que mi intuición me había dado, me obligaba a enfrentar la situación. Respiré profundo, tratando de calmar la mezcla de miedo, rabia y confusión que se había acumulado dentro de mí. Sabía que este momento marcaría un antes y un después.
Me armé de valor y fui directo a donde mi hijo estaba. Lo encontré en la sala, revisando algo en su teléfono, como si fuera un día cualquiera. Mi corazón latía tan rápido que temía que él lo notara. Tengo que decirlo ahora, no puedo seguir dudando, pensé. Cada palabra que iba a pronunciar parecía pesar toneladas en mi boca. Hijo, empecé, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba ligeramente, necesito hablar contigo sobre el garaje. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que me detuvo un segundo, sorpresa, incertidumbre, y algo más que no podía identificar de inmediato. Mis manos estaban apretadas, mis dedos temblaban. ¿Y si esto lo destruye?, pensé, pero sabía que no había otra opción. La verdad tenía que salir a la luz. Vi cosas allí, cosas que no entiendo, continué, con un nudo en la garganta. Necesito que me expliques. Hubo un silencio. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, y por un momento pensé que no iba a responder. El peso del silencio me hizo sentir aún más vulnerable. Cada segundo se estiraba como horas. Finalmente, escuché su voz, baja y vacilante. Mamá, no sabía cómo decírtelo, pensé que era mejor mantenerlo así. Mi mente empezó a procesar sus palabras. Cada pequeña señal que había notado en el garaje, cada objeto fuera de lugar, cada nota y cada brillo extraño, todo comenzaba a encajar. Pero aún no sabía toda la historia, y la incertidumbre me mantenía en tensión máxima. ¿Por qué nadie me dijo nada antes?, pregunté, intentando contener las lágrimas. Esto es mucho más de lo que esperaba. Él respiró hondo, bajó la mirada, y luego habló, explicando lentamente, con pausas, con palabras que apenas salían de su boca, cómo habían tratado de protegerme, cómo algunas decisiones se habían tomado para evitar conflictos, y cómo el secreto había crecido sin que nadie se atreviera a revelarlo. Cada frase que decía confirmaba algunas de mis sospechas, pero también abría nuevas dudas. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de emociones que no podía describir con facilidad, alivio por finalmente saber la verdad, dolor por la desconfianza implícita, y una profunda tristeza por todo lo que había estado oculto. Mi mente giraba entre la ira y la comprensión, entre el deseo de abrazarlo y la necesidad de expresar mi decepción. Intenté hacer preguntas, pero cada respuesta parecía incompleta, como si hubiera partes que aún estaban escondidas. ¿Y la suegra?, pregunté finalmente. ¿Ella también sabía algo? Su silencio lo dijo todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que la verdad no estaba completa, que aún quedaban secretos, y que enfrentar esto no era solo un momento de revelación, sino el comienzo de una conversación larga y difícil. En ese instante, recordé un estudio sobre conflictos familiares. Las confrontaciones directas, aunque dolorosas, son mucho más efectivas que la ignorancia pasiva. La verdad, aunque dolorosa, permite que las relaciones evolucionen y que la confianza se reconstruya, incluso si toma tiempo. Y mientras me enfrentaba a la verdad, sentí que algo dentro de mí también comenzaba a liberarse. Finalmente, después de minutos que parecieron eternos, respiré profundo y dije en voz baja: Gracias por decirme esto, aunque me duela, necesitaba saberlo. Él asintió, y en ese momento, sentí un extraño alivio mezclado con la tristeza persistente. Sabía que este era solo el principio de un proceso, confrontar la verdad no resolvía todo, pero era el primer paso hacia la comprensión, la reconciliación y, eventualmente, la aceptación. Mientras me alejaba del garaje, con la mente girando y el corazón aún acelerado, entendí algo importante: enfrentar la verdad, aunque aterrador, nos permite ver la realidad tal como es y tomar decisiones conscientes sobre cómo seguir adelante. La tensión había alcanzado su punto máximo, pero también había dado paso a un sentimiento de liberación, un momento en que la honestidad empezaba a sanar lo que el secreto había dañado. Me senté en silencio, tratando de procesar todo lo que había pasado. El garaje, el coche, los objetos, las pistas, las palabras de mi hijo, todo estaba dando vueltas en mi mente como un torbellino que no quería detenerse. Sentía una mezcla de alivio, tristeza, confusión y una especie de cansancio emocional que nunca antes había experimentado. Era difícil aceptar que incluso las personas que más amamos pueden ocultar secretos. La traición duele más cuando viene de la familia, porque esperamos seguridad, comprensión y confianza incondicional.
Y cuando eso se rompe, aunque sea por buenas intenciones o miedo a lastimarnos, el impacto emocional es profundo. Mi corazón todavía latía rápido, pero esta vez no era solo miedo, era la conciencia de que la verdad, aunque dolorosa, nos da la oportunidad de crecer y entender mejor a quienes amamos. Mientras reflexionaba, pensé en cómo la psicología explica este tipo de situaciones. Estudios sobre relaciones familiares y confianza muestran que la traición dentro de la familia genera un impacto mucho mayor que en relaciones externas, precisamente porque la expectativa de seguridad y transparencia es más fuerte. La decepción, sin embargo, también puede ser un catalizador para la reconciliación si se maneja con honestidad y comunicación abierta. Cada hallazgo en el garaje, cada conversación con mi hijo, era una oportunidad para reconstruir la confianza, aunque de manera lenta y consciente. Recordé pequeños momentos del pasado que ahora cobraban un nuevo significado, risas compartidas, miradas cómplices, gestos de cuidado que habían quedado grabados en mi memoria. Me di cuenta de que, aunque había secretos, el amor y la conexión seguían ahí, esperando ser reforzados y entendidos desde una nueva perspectiva. Reflexionar sobre estos momentos me ayudó a encontrar un poco de paz, incluso entre la confusión y el dolor. También entendí que era natural sentir una mezcla de emociones contradictorias. Sentir tristeza y alivio al mismo tiempo, frustración y amor, miedo y esperanza, todo eso forma parte del proceso de aceptar la verdad. Según la investigación sobre resiliencia emocional, permitirnos sentir todas estas emociones, sin juzgarlas, es crucial para superar traumas y reconstruir relaciones. Al dejar que mis emociones fluyeran, podía empezar a entender no solo lo que había pasado, sino también cómo enfrentar lo que venía. Mientras respiraba profundamente, sentí que el proceso de reflexión me daba fuerza. Comprendí que la vida en familia no siempre es perfecta, y que los secretos y malentendidos pueden existir incluso en los hogares más amorosos. Pero también entendí que la honestidad, la comunicación y la empatía son herramientas poderosas para sanar. Cada lágrima, cada duda, cada pequeño escalofrío que sentí en el garaje me había enseñado algo valioso, la importancia de escuchar, de observar y de no dar nada por sentado. Pensé en mis propios límites, en cómo había reaccionado, y en cómo podía manejar la situación de ahora en adelante. Aprendí que enfrentar la verdad no significa destruir la relación, sino fortalecerla desde un lugar de comprensión y respeto. Me prometí a mí misma que no guardaría resentimiento, sino que usaría lo que había aprendido para reconstruir la confianza paso a paso, con paciencia y honestidad. Mientras el silencio me envolvía, cerré los ojos y respiré. Sentí que, aunque la experiencia había sido dolorosa, también había sido un regalo, la oportunidad de mirar de cerca la complejidad humana, la importancia de la familia, y el valor de la verdad. Comprendí que la vida nos pone desafíos para enseñarnos, y que incluso los momentos más difíciles pueden ser una guía para crecer y fortalecer los lazos que realmente importan. Y mientras me levantaba del garaje, consciente de cada emoción que había sentido, supe que este día quedaría marcado para siempre en mi memoria. No solo por el choque inicial o el descubrimiento, sino por la manera en que me permitió mirar más profundo dentro de mi familia y dentro de mí misma, entendiendo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la reconciliación, el crecimiento y el amor renovado. Después de enfrentar la verdad y pasar por todo el torbellino emocional, supimos que no podíamos dejar que el silencio continuara. Decidimos que lo mejor era sentarnos como familia y hablar con sinceridad, sin juzgarnos, sin ocultar nada. Cada uno de nosotros necesitaba expresar lo que sentía y, más importante, escuchar al otro. Necesitamos hablar de esto, dije, intentando mantener la calma. Todos debemos ser honestos, aunque sea difícil. Mi hijo asintió lentamente, y su esposa también estuvo de acuerdo. Fue un momento tenso al principio, lleno de silencios y miradas vacilantes, pero sabíamos que era necesario. Comenzamos repasando los detalles uno por uno, lo que había sucedido en el garaje, los objetos que habían llamado mi atención, y cómo cada decisión afectó la confianza entre nosotros. No fue fácil, hubo lágrimas, momentos de frustración y discusiones suaves, pero también escuchábamos, intentábamos entender el punto de vista del otro y reconocer los errores cometidos. Recordé algunas estrategias que había leído sobre resolución de conflictos familiares, la comunicación asertiva, escuchar sin interrumpir, expresar emociones sin culpar y, cuando fuera necesario, buscar ayuda externa como terapia o mediación.
Aplicamos estas técnicas mientras hablábamos. Cada vez que alguien sentía que la conversación se tornaba demasiado emocional, pausábamos, respirábamos y retomábamos con calma. Aprendimos a validar los sentimientos de los demás, incluso cuando no los compartíamos completamente. Sé que no fue correcto esconderlo, dijo mi hijo finalmente. Pensamos que lo hacíamos por protegerte, pero entiendo que solo empeoró las cosas. Ese momento fue clave. No se trataba de culpas ni de recriminaciones, se trataba de reconocer lo que había ocurrido, aprender de ello y decidir juntos cómo seguir adelante. Fue un proceso lento, pero cada palabra y cada gesto nos acercaba un poco más a la reconstrucción de la confianza perdida. Decidimos también implementar pequeños cambios en nuestra dinámica familiar, más comunicación diaria, transparencia sobre decisiones importantes y un compromiso de apoyo mutuo sin secretos innecesarios. Incluso hablamos de la posibilidad de sesiones familiares con un profesional para asegurarnos de que todos nos sintiéramos escuchados y comprendidos. Al final de la conversación, había un silencio lleno de alivio. No todo estaba perfecto, y algunas heridas tardarían en sanar, pero había una sensación de esperanza que antes no existía. Habíamos enfrentado la verdad, aprendido de ella y tomado decisiones conscientes para proteger nuestra relación y fortalecer los lazos familiares. Mientras me alejaba del garaje por última vez ese día, respiré profundamente y sonreí ligeramente. Sabía que los secretos habían sido dolorosos, pero el proceso de confrontarlos y resolverlos nos había enseñado algo invaluable: la comunicación abierta, la paciencia y la comprensión son los pilares para superar cualquier conflicto familiar. Y aunque nada volvería a ser exactamente igual, también sabía que nuestra relación había ganado algo que no se puede medir: autenticidad y confianza renovada. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Mientras comparto esto contigo, no puedo evitar pensar en todos los momentos que vivimos, en cada emoción que recorrí desde la sorpresa inicial hasta la confrontación final y, finalmente, la reflexión. Hoy entendí algo muy importante. Las familias no siempre son perfectas, y a veces los secretos y malentendidos aparecen donde menos lo esperamos, incluso en nuestro propio hogar. Lo que pasó en el garaje fue más que un simple descubrimiento. Fue un recordatorio de lo frágiles y complejas que pueden ser las relaciones humanas, y de cómo la confianza se construye, se rompe y se puede reconstruir con esfuerzo, comunicación y empatía. Aprendí que incluso cuando alguien actúa con la intención de protegernos, la falta de transparencia puede generar dolor inesperado. Una de las lecciones más valiosas que me llevo es la importancia de la comunicación abierta. Hablar, escuchar, validar los sentimientos de los demás y no dejar que los secretos se acumulen son claves para mantener relaciones saludables. Según estudios sobre dinámica familiar, las familias que enfrentan los conflictos con diálogo sincero y respeto mutuo tienen más probabilidades de superar traumas emocionales y fortalecer lazos afectivos a largo plazo. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí nos da herramientas para manejarlos con conciencia y cuidado. También aprendí que es normal sentir una mezcla de emociones contradictorias: tristeza, frustración, miedo, pero también alivio y esperanza. Permitirse sentir todo esto es parte de procesar la experiencia y seguir adelante. Cada lágrima, cada duda, cada instante de confusión que experimentamos nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre los que nos rodean. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: valora a tu familia, incluso cuando las cosas se complican. Hablen, escúchense, y no den por sentado que los demás siempre entenderán sus sentimientos. Cada momento, cada gesto de honestidad y cariño cuenta, y puede marcar la diferencia para evitar malentendidos que podrían doler innecesariamente. Mientras cierro este capítulo, siento una mezcla de alivio y gratitud. Alivio porque enfrentamos la verdad, y gratitud porque esta experiencia me enseñó a ver más profundamente a mi familia y a mí misma. Sé que no todo está solucionado y que algunas heridas tardarán en sanar, pero también sé que con paciencia, amor y comunicación, podemos reconstruir lo que parecía roto. Quiero que reflexiones por un momento sobre tu propia vida y familia. Piensa en los secretos, los malentendidos y las conversaciones que quizás has evitado. ¿Hay algo que puedas hacer hoy para acercarte más a quienes amas? A veces, enfrentar la verdad, aunque sea difícil, es la manera más poderosa de crecer y fortalecer los lazos que realmente importan. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje.
Espero que esta historia no solo te haya mantenido atento y emocionado, sino que también te haya dejado un mensaje que puedas aplicar en tu vida. Recuerda valorar a los tuyos, cada momento cuenta, y aunque a veces el camino sea doloroso, siempre hay espacio para aprender, sanar y reconstruir la confianza que nos conecta. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta conversación. Esta historia no solo me impactó a mí, sino que seguro ha despertado algo dentro de ti también. ¿Alguna vez has enfrentado un secreto familiar que te dejó sin palabras? ¿O un momento en que tu confianza se vio comprometida y tuviste que decidir cómo reaccionar? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios, porque juntos podemos aprender y apoyarnos en estas situaciones. Si algo te resonó en esta historia, tómate un momento para pensar, ¿cómo reaccionarías tú en un momento así? ¿Qué hubieras hecho diferente, y qué harías igual? Esas reflexiones pueden ayudarnos a entender mejor nuestras propias familias y a manejar conflictos de manera más consciente. También quiero saber tu opinión sobre la resolución de conflictos en la vida real. ¿Prefieres enfrentar las cosas de inmediato o tomarte tu tiempo para procesarlas primero? ¿Crees que la comunicación abierta siempre soluciona los problemas, o hay situaciones donde el silencio es mejor? Deja tus pensamientos en los comentarios, me interesa mucho conocer cómo piensan y sienten los demás. Si disfrutaste esta historia, no olvides compartirla con alguien que pueda sentirse identificado. A veces, escuchar experiencias como esta nos ayuda a no sentirnos solos y a ver que otros también enfrentan desafíos familiares similares. Y, por supuesto, suscribirse al canal asegura que no te pierdas más relatos impactantes y llenos de emoción, como este que acabas de ver. Quiero que recuerdes algo mientras reflexionas: cada familia es única, cada situación es diferente, pero todos compartimos emociones similares: miedo, sorpresa, amor, confusión, y compartirlas nos conecta. Así que cuéntame, ¿qué harías tú si te encontraras con un secreto como este? ¿Cómo manejarías la verdad y las emociones que vienen con ella? Gracias por acompañarme hasta aquí y por ser parte de esta comunidad. Tu participación no solo enriquece la historia, sino que también ayuda a que todos aprendamos de la experiencia de los demás. Estoy deseando leer tus comentarios, tus reflexiones y tus historias. Al final del día, mientras cierro los ojos y recuerdo cada momento de esta experiencia, siento una mezcla de gratitud y aprendizaje. Lo que comenzó como un simple día en el garaje se convirtió en una lección profunda sobre la vida, la familia y la importancia de la verdad. A veces los secretos y los malentendidos nos golpean cuando menos lo esperamos, pero también nos ofrecen la oportunidad de crecer, de entendernos mejor y de fortalecer los lazos que realmente importan. Quiero que recuerdes algo: la vida nos enseña lecciones de formas inesperadas. Lo que duele hoy puede convertirse en sabiduría mañana, lo que nos desconcierta puede convertirse en claridad, y lo que nos rompe puede enseñarnos a reconstruir, con paciencia, amor y comunicación. Cada experiencia, por difícil que sea, tiene un mensaje escondido que vale la pena descubrir. Si algo de esta historia te tocó el corazón, guarda esa sensación. Recuerda valorar a tu familia, a tus amigos, a las personas que amas. Habla con ellos, escúchalos y permite que la honestidad y la empatía guíen tus relaciones. No se trata de perfección, sino de conexión y comprensión. Gracias por acompañarme hasta el final, por abrir tu corazón y por permitirme compartir esta historia contigo. Que este relato te inspire a enfrentar tus propias verdades, a reflexionar sobre tus relaciones y, sobre todo, a encontrar fuerza y esperanza incluso en los momentos más inesperados. Y aunque esta historia haya terminado, la reflexión y el aprendizaje continúan. Guarda en tu memoria la lección más importante: la vida, con todos sus desafíos, siempre nos da la oportunidad de crecer, de amar y de ser mejores para quienes nos rodean. Gracias por estar conmigo hasta el final.